Joaquín que me haga acordar de un curso que se va a dictar en el colegio, y yo estaba pidiendo que abran algunos lugares becados, y la verdad que como estuve de reunión en reunión, recién estuve en una de la Federación de Colegios, Federación de Consejo, AFIP, no sé si alcanzaste a ver, Joaquín, que parece que van a dar marcha atrás con la Sí, retroactividad del monotributo. sí, leí, me quiero morir. Sí. Pero bueno. Contales del curso a los chicos mientras tomo un matecito, porque no tuve tregua hoy. Perdóname, ¿no?, que te contradiga un poco, pero hoy estuve hablando con gente del colegio y con algunos compañeros y colegas también, y dicen que el cupo del curso estaría lleno. Ah, Así. pero en un rato se llenó. Sí, no sé la verdad cuántos lugares tiene. Un Zoom normal aguanta 300. Así que no. Bueno, yo di un curso de monotributo en enero para los colegas de Tucumán y había más de 400. Es que Porque hay una tiene tanta avidez. complicación. El monotributo tiene, creo que más complicaciones que determinar ganancia de segunda categoría, no sé. Terrible. Sí, comparto. Bueno, entonces que estén atentos. Contales lo mismo a los chicos del curso por las dudas, que estén atentos que van a dictar ustedes. Bueno, la idea es dictar el lunes que viene un curso para el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta acerca de el monotributo y esta última reforma que nos toca, pero ahora se está analizando si se va a dar marcha atrás o no. El curso lo darían Marcelo Jallés, mi padre, Carlos Ibarguren y yo. Lo daríamos en conjunto. Tiene una duración de 3 horas y comienza a las 5:30 de la tarde. Y como les decía, el cupo parece que se llenó, así que, bueno, ahora es toda una incertidumbre. Pero van a dar marcha atrás solamente con la parte de retroactividad, pero no sé si con el resto. Tal vez puede ser con el tema de la facturación, que comenzaría nueva con discriminación a partir del 1 de julio, alguna cuestión así, pero creo que el resto de las cuestiones se van a mantener. Y tiene Sí, tantas complicaciones que creo que lo mismo amerita, ¿no? De todos modos, esto para que también los chicos comiencen a ver cómo es el ejercicio de la profesión. Estamos a la puerta de varios vencimientos del monotributo, que se supone que es algo simple para los pequeños contribuyentes. Y como dije, creo que ya aparecen los precios de transferencia de complicados que son, y estamos así, en un trabajo que es insalubre, porque permanentemente cambios, marchas, contramarchas, y eso realmente atenta, ¿no?, contra la seguridad jurídica, contra el vínculo que debe existir en la relación jurídica tributaria, y particularmente en el trabajo nuestro, que por un lado uno agradece tener trabajo. Yo creo que sí tenemos que ser agradecidos y somos agradecidos de tener trabajo, pero también atenta contra nuestra salud física y mental, estar todo el tiempo cambiando el chip. Te hacen una pregunta de monotributo y tú tienes que ubicar qué monotributo. Después aparece retención de cuarta categoría, ¿cuándo me van a pagar las diferencias? Y así, yo siento como que a veces la cabeza hace así, todo el tiempo. Y bueno, ustedes son jóvenes, así que ustedes lo van a pasar bien. Bueno, las notas están en la última revisión, así que si no terminamos de verlas ahora, justo yo ya estaba conectándome y me volvió a llamar Carlitos Ibarguren para ver algunas notas que están, siempre las que están ahí al borde, y bueno, ya no lo pude atender, así que lo veremos cuando termine la clase, y será a lo mejor más seguro mañana que se suban. Así que bueno, eso por un lado. Y después también decirles algo que ya les dije varias veces, que nosotros tratamos en la clase
siempre de indicarles cuáles son los temas importantes, incluso a veces cuando hacemos alguna introducción o algún pase por algún tema que después no se evalúa, también les decimos, miren, esto es informativo, pero no evaluamos esto. Pero sí, porque a veces necesitamos hacer una pequeña conexión de un tema a otro y entonces hay que hacer como un relato. Del mismo modo, siempre les decimos, esto sí es importante, esto se toma, o esto se toma con este nivel, como vamos a ver ahora lo de los dividendos fictos, que el nivel de profundización que tenemos con ustedes no es el que se tiene, por ejemplo, en el posgrado. Hay mucho más detalle que con ustedes consideramos que no podemos ver todavía. Discúlpenme porque me suena el teléfono. Bueno, no. Pensé que era un número, pero no. Bueno, no importa. Entonces, en ese camino, cuando damos las clases de consulta, también incursionamos en estos temas, sobre todo para los que ya se están preparando para rendir el final. Así que en la clase de consulta, tanto de parcial como la que se da con posterioridad, vamos a incorporar más de estos tips que se los damos en clase para ayudar más a los alumnos que están próximos a recibirse. De todos modos, yo siempre les insisto que ustedes tienen que pedir seminarios de comprensión de texto, de escritura, de expresión oral, de técnicas de estudio. Esos seminarios tienen que pedirlos, que de hecho el otro día me mandaron bastante tarde, ya estaba la clase empezada, la clase práctica, y yo recibí que se realizaba al día siguiente un seminario de este tipo, y me pareció importante, entonces los molesté a los profesores para que les dijeran. Eso yo lo celebro porque nos damos cuenta que hace falta que ustedes tengan esa capacitación. Pero pidan más de eso, que se les dé con mayor intensidad. Y también deberían tener, esto yo lo pido siempre que me piden opiniones o cuando tenemos que hacer presentaciones a la facultad vinculada con la acreditación de la carrera, yo pido que tienen que tener un gabinete específico, interdisciplinario, para que ayude a los alumnos que por ahí no avanzan como quisieran, cuáles son los problemas que tienen, dónde es que se traban, porque nosotros los profesores no tenemos la formación que puede tener, por ejemplo, un psicopedagogo, o que puede tener un psicólogo, o que puede tener hasta un sociólogo, porque muchas veces son problemas que nos exceden, que nos avasallan, que nos pasan por encima a cada uno de nosotros, y le puede pasar al alumno que esté atravesando por una situación así, y a lo mejor necesita un grado de contención que no es solamente académico. Y también ayudar a los que por ahí van como más lentos. ¿Por qué van más lentos? ¿Por qué no aprueban distintas materias? Porque a veces no es que no aprueban una sola materia, sino que a veces no aprueban varias materias. Entonces eso es de verlo con mayor detalle. Y cuando no aprueban una en particular, y bueno, tienen que dirigirse a esos profesores. A mí no hace tanto me escribió, ahora no me acuerdo si era varón o mujer, no me acuerdo, de esta materia, que no sabía cómo encarar. Entonces yo le contesté y le dije, mira, yo estoy trabajando en mi casa, estoy en la cocina ahora, ¿por qué no venís, te das una vuelta por acá? Porque era cuando se podía circular, y yo te voy a dar algunas indicaciones. Pero no vino nunca, ni me contestó el mail. No vino. Eso siempre lo tenemos a disposición, porque ¿qué más queremos nosotros? Que a ustedes les vaya bien, que aprendan y que pronto sean colegas. Así que en ese sentido vuelvo a reiterar esta predisposición de la cátedra. Y salvo que tengan algo para decir, vamos a comenzar. Yo cierro mi pantalla, perdón, mi cámara, para tener una conexión mejor. Y ahora vamos a compartir. Compartir. Habíamos quedado en los dividendos fictos. ¿Dónde está? Acá.
Yo tengo mi computadora, es muy pequeñita, entonces se me pierden los comandos, se me meten en los costados, los tengo que andar buscando. Bien, vamos a sacar Se ve esto. perfecto. Ah, perfecto. Gracias, Joaquín. Habíamos visto algo de este tema en la segunda categoría, que es a la que corresponden propiamente los dividendos fictos, conjuntamente con las distribuciones de utilidades en general. O sea, el rendimiento de la colocación del capital en una sociedad que como resultado da la distribución de utilidades o específicamente en las sociedades por acciones dividendos, esa renta, dividendos, está grabada en cabeza de la persona humana, de la asociación indivisa, como una renta de segunda categoría y que tributa en forma cedular. Y ayer habíamos hecho, no ayer, el lunes, habíamos hecho, bueno, quiero ir para atrás y no me deja, un resumen. ¿Se acuerdan que teníamos una pantallita resumen? A ver si puedo volver con esta pantallita resumen, donde habíamos indicado estas distintas variantes, siempre para la persona humana y la asociación indivisa, estamos frente a una renta de segunda categoría, que tributa en forma cedular el inscripto, que es este, buscamos el puntero. El inscripto tributa en forma cedular, el no inscripto tributa en una retención que tiene el carácter de pago único y definitivo. Habíamos dicho que para las personas jurídicas se consideraba como no computable y para el beneficiario del exterior le cabe también una retención en carácter de pago único y definitivo. Esto es para el dividendo o distribución de utilidades en términos generales. Pero decíamos también que la reforma de la 27430, la reforma del año 2017, incorporó un nuevo instituto con una fundamentación muy puntual y que se han dado en llamar dividendos fictos, pero en realidad tendríamos que decir utilidades fictas o ficticias, pero suena como más corto y más rápido de decir dividendos fictos, pero no es solo para las sociedades por acciones, sino, como vamos a ver, para todas las sociedades de capital. Esa reforma, entonces, ¿qué hizo? Incorporó este instituto como grabado en el artículo 50 de la ley, con esta denominación que acabo de simplificar. Lo correcto sería decir utilidades fictas o distribución de utilidades fictas. Sería lo más exacto, sería distribución de utilidades fictas. Pero para hacerlo más cortito, se dice dividendos fictos. Que en su momento lo vimos rápidamente, después ustedes hicieron alguna ejercitación, y entonces dijimos lo vamos a completar a este análisis cuando veamos sociedades de capital, porque allí estamos en condiciones de mirarlo de manera más integral. Entonces, ¿cuál es el fundamento de estos dividendos fictos? Lo decimos allí en la pantalla y lo leemos porque está muy clara la explicación. Dice que el objetivo de esta reforma es evitar el diferimiento en el ingreso del impuesto a las ganancias en virtud de que la sociedad de capital posterga de manera formal la distribución de utilidades. O sea, tiene utilidades susceptibles de ser distribuidas y evita hacer esa distribución. Eso no está mal. No distribuir utilidades no está mal. El tema es que en vez de utilizar este camino, que es el que está previsto en la ley 19.550, o sea que los socios o accionistas se lleven su rédito a través de la distribución de utilidades, ¿qué es lo que hacen esas sociedades y qué es lo que hacen esos integrantes de esas sociedades? Se llevan el dinero de una manera informal o usan los bienes de la sociedad como si fueran propios. Entonces allí es que el legislador dice, usted saca el dinero de la sociedad de manera informal, esto es que pasa por la caja de la compañía el accionista mayoritario y ve 1.000 pesos y se los lleva.
Y viene su hijo y ve la camioneta de la compañía, se la lleva, la usa un mes, 2 meses, un año, y nadie dice nada. O se compra una casa a nombre de la sociedad y resulta que vive el hijo o la hija de la accionista principal. Entonces, en vez de darle a ese tipo de utilizaciones las figuras correctas, que la principal sería distribuyamos utilidades y usted haga lo que quiera con esa distribución de utilidades, cómprese la camioneta, cómprese la casa o alquile, en vez de seguir ese camino correcto, transgresores como somos, porque somos muy transgresores, los argentinos en general, los latinos diríamos en general, y nosotros los argentinos en particular, entonces en vez de utilizar el camino que corresponde, que es el de distribuir las utilidades, utilizamos estas vías que no son las formales. Entonces, el legislador lo que dice es, bueno, usted haga lo que quiera con el dinero, mientras no cometa delito, por supuesto. Haga lo que quiera. Si la norma privada no le da ninguna consecuencia, la norma tributaria sí. De la norma tributaria va a considerar que usted, en vez de, usted, sociedad de capital, en vez de distribuir las utilidades, lo que hizo es, a través de distintos hechos económicos, lo que hizo es que los accionistas, los titulares de ese tipo de entes, y como vamos a ver, algunos de sus familiares se llevan ese dinero o hacen uso de los bienes por caminos que, como digo, perdón, estuve hablando ya bastante en el día de hoy. Entonces, le vamos a dar tributariamente la forma de una distribución de utilidades. Pero como no se hizo de manera formal, sino de modo informal, entonces es que le llamamos distribución de utilidades fictas o dividendos fictos. Entonces, ese es el fundamento. Desde el punto de vista de la norma del derecho privado, que sería la ley 19.550, si entre los socios o accionistas o integrantes se admiten este tipo de conductas, y no pasa nada, porque no hay consecuencias de que pase el accionista mayoritario y se lleve los 1.000 pesos, en tanto en cuanto se quede registrado. Ahora, si se lo lleva sin decir nada, que ya sería un hurto, o más grave sería un robo, bueno, ahí ya estamos en un delito. Pero si ellos tienen admitido de que, por ejemplo, los primeros 1.000 pesos del día se los lleve el accionista A, o si viene el hijo del socio B y pide dinero para pagar su tarjeta de crédito, bueno, se le da, se anota, por supuesto, se registra. Pero son movimientos informales que no tienen ninguna consecuencia en tanto y en cuanto estén convenidas entre las partes y en tanto y en cuanto no se peleen, porque los problemas sí aparecen cuando se pelean los socios entre sí y entonces comienzan a, permítanme decirlo así, sacar los trapitos al sol para cada uno posicionarse de una mejor manera. Pero lo cierto es que esto acontece sobre todo en estas sociedades que nosotros manejamos, que son las sociedades cerradas o de familias o sociedades pequeñas. Entonces, acá está presentada la figura y que toda la descripción está en el artículo 50. ¿De qué se trata este nuevo hecho grabado? ¿De qué se trata? Se trata de una presunción que admite prueba en contrario. O sea, a lo mejor en el registro del día 7 de junio aparece que el accionista mayoritario se llevó los 1.000 pesos que había en la caja. En principio, ese hecho ya implica que se dispararía el dividendo ficto. Pero dice admite prueba en contrario. Entonces puede ser que el día anterior ese mismo accionista había puesto 1.000 pesos que necesitaban en la caja. A lo mejor él tiene otras actividades, tiene sueldo, tiene un horario, tiene alquileres,
y hacía falta un dinero, entonces pum, puso los 1.000 pesos. Y entonces lo que está haciendo hoy es retirarse lo que antes había prestado. Esto para ponerles en blanco y negro de que admite la prueba en contrario, que es lo que debiera suceder con todo tipo de presunción. Las presunciones deben utilizarse en el marco legal con muchísimo cuidado, deben ser excepcionales, no debe ser un camino normal a seguir por el legislador, y solamente en casos muy extremos son aquellas que no permiten la prueba en contrario. Ahora, determinamos 3 elementos que deben darse de manera concurrente. La existencia de un hecho económico, que es un hecho conocido, al que denominamos hecho generador o hecho inferente, también se le llama antecedente, que acá en el ejemplo que veníamos dando sería, se llevó los 1.000 pesos. Ese sería el hecho generador. Los sujetos intervinientes en la operación, como dije, serán los socios, los accionistas, los titulares, pero vamos a ver un poquito más adelante que el legislador le ha puesto una mochilita a estos que serían los principales. Entonces le agregó también las acciones que pueden llevar adelante dentro de lo que está descrito en la ley, en este artículo 50, algunos parientes hasta el 2º grado, como vamos a ver un poquito más adelante. Y muy importante, y esto les preguntamos en los exámenes y a veces no nos dicen este último requisito, que este es un tips para rendir, esto que le estoy diciendo. Que este es muy importante, porque si no se da este tercero, se destruye lo anterior. Y muchas veces le preguntamos o le decimos, te está faltando uno, te falta uno, te falta uno, y en general les está faltando este, que es que para que exista un dividendo ficto, tenemos que tener utilidades pendientes de distribución o utilidades anteriores susceptibles de ser distribuidas. A lo que yo le agrego nuevas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que haberse generado con posterioridad a la reforma del año 17. Luego vamos a ver con un poquito más de precisión este tema. De acá surge que tenemos utilidades viejas que se pueden distribuir cuando se pueda, o sea, puede tener la compañía una utilidad del año 2017 o 16, lo pongamos más claro, del año 2016, que nunca las han distribuido. Si las distribuyen, por ejemplo, en el 2025, como es una utilidad vieja antes de la reforma, no le cabe a esa utilidad vieja cuando se distribuya este instituto. ¿Por qué? Porque tienen que tratarse de utilidades generadas con la reforma. Solamente las utilidades acontecidas, generadas, producidas en los ejercicios que se han iniciado a partir del 1 de enero del 2018. Tienen que estar acumuladas y tienen que ser susceptibles de ser distribuidas. ¿De dónde surge eso? De los estados contables. Ese es un requisito muy importante, porque si este requisito no se da, si no hay utilidades susceptibles de ser distribuidas, nunca podrían haber existido utilidades reales a distribuir, porque no hay, y por lo tanto tampoco pueden existir utilidades ficticias, porque recuerden que el argumento fue, usted en vez de distribuir las ganancias, las posterga por un camino que no es el correcto. Bueno, si no existen ganancias susceptibles de ser distribuidas, nunca puede haber una postergación. Por lo tanto, no puede haber tampoco esta figura, o no puede existir esta figura del dividendo ficto. Insisto mucho con esto porque es importante esta cuestión, y ya vimos en la práctica que muchos colegas aplican el instituto cuando les está faltando este requisito. Por ejemplo, la empresa tiene quebrantos. Si tiene quebrantos, ¿qué va a distribuir? Si no puede distribuir utilidades reales, mal puede la presunción indicar que hay distribución de utilidades fictas. Y es muy importante porque existe una convivencia de esta distribución de utilidades fictas con el régimen que se denomina disposición de fondos o de bienes
en favor de terceros que no sea en interés de la empresa, que está normado en el artículo 76 de la ley, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el que se lleva los 1.000 pesos, tengamos siempre presente para que comprendan, de este accionista mayoritario que pasó por la caja, vio los 1.000 pesos, se los llevó. Y no puede probar en contrario, porque decíamos que si prueba en contrario, chau, no estamos acá. Bueno, no, se los llevó nomás. Bueno, si se dan todos estos requisitos, estamos en presencia de dividendo ficto. Pero si no se da alguno de estos requisitos, y por lo tanto no hay dividendo ficto, entonces esos 1.000 pesos que se llevó van a disparar otra figura, otro instituto de la ley de ganancias que tiene consecuencias de gravabilidad, que es este artículo 76, donde el legislador ya desde la década del 80, porque esta reforma viene desde el 80, indica que si la compañía dispone de fondos o de bienes en favor de terceros y que no sean en su interés, o sea, los 1.000 pesos que se llevó, es una disposición de fondos de la compañía. ¿Hacia quién? Hacia el accionista mayoritario, que es un tercero respecto de la compañía. Y no es en interés de la empresa, es en interés del accionista que se llevó los 1.000 pesos, quién sabe para qué. Entonces ahí se dispara este artículo 76. Insisto, cuando no se da el dividendo ficto. Por ejemplo, ¿por qué no se da el dividendo ficto? Puede no darse porque los sujetos intervinientes no son los que se describen para el dividendo. O sea, por ejemplo, en vez de llevarse los 1.000 pesos el accionista mayoritario, o la camioneta su hijo, o el inmueble su hija, el que se lleva los 1.000 pesos es el abogado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no estamos cumpliendo con este requisito, porque vamos a ver quiénes son los que deben satisfacer este punto B, pero desde ya les anticipo, el abogado, el contador, el vecino del frente, esos no van a estar nunca en dividendo ficto. Van a estar sí en este artículo 76, porque se están llevando fondos sin que sea en interés de la empresa. Y también se va a disparar el artículo 76 cuando se dé el hecho generador, se da el cumplimiento al sujeto, pero hay quebranto, por ejemplo. Entonces tampoco se va a dar esta figura y sí se aplica el artículo 76. O sea que no nos salvamos. De un lado o del otro hay una consecuencia, que ya vamos a ver cuál es, y siempre una consecuencia de gravabilidad. Y ya lo decimos, las utilidades viejas no tienen consecuencia, y en la ley tienen una consecuencia, que lo vamos a ver en una pantallita un poco más adelante, la figura del impuesto de igualación. Pero en términos prácticos, habida cuenta que existe una jurisprudencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa figura del impuesto de igualación, que reitero, aplica para las utilidades viejas, ha quedado prácticamente en desuso. Pero lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Bien, avanzamos entonces y nos vamos al artículo 50. Si lo tienen a mano, vamos al artículo 50, 50 de la ley. Cuenta de la ley 49 50. Dice el artículo 50, con una titulación que realiza la editorial, o sea, esta titulación no la realiza el legislador, sino que la realiza la editorial para graficar de qué se trata. Bajo el título de dividendos puestos a disposición, presunciones, aparece este artículo 50, que como dije, es aplicable para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad al 1 de enero del 2018 inclusive. Dice el artículo 50, se presumirá
se presumirá, ahí está la presunción, que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades asimilables. Ahí es donde dice hay distribución de dividendos, porque el camino que utiliza el legislador es decir, se da por configurada la puesta a disposición, que ustedes saben que la puesta a disposición es el momento en que se dispara, la gravabilidad de la distribución de utilidades, cuando se ponen a disposición. Entonces, cuando se imputan o a qué periodo se imputan las distribuciones de utilidades, cuando se ponen a disposición. Eso está dicho, creo que el artículo 24 ahora, también estoy tratando de acordármelos de memoria, antes era el 18, ahora es el 24, creo, si no digo mal. Lo cierto es que nos está diciendo, esta presunción consiste en que vamos a hacer de cuenta que acá hay puesta a disposición. Y si hay puesta a disposición, significa que hay imputación de esa distribución de utilidades para ese perceptor. Ese es el modelo o la técnica que ha elegido el legislador. Ah, sí, miren, ahí mismo nomás dice, en los términos del artículo 24 de la ley. Entonces, presume que se han puesto a disposición. Cuando el accionista mayoritario se llevó los 1.000 pesos, lo que quiere decir este artículo es, en ese mismo momento se presume que hay puesta a disposición. Porque obviamente que en términos del derecho privado eso no es una puesta a disposición. Para que exista puesta a disposición tiene que haber una asamblea que lo resuelva y debe constar en el acta respectiva. Entonces, acá la presunción es esa. Usted se llevó los 1.000 pesos, eso es puesta a disposición. Y por lo tanto, si hay puesta a disposición, esos 1.000 pesos que usted se lleva son dividendos grabados, vía una presunción. Por eso les llamamos dividendos fictos, porque no son reales. Decíamos entonces, se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades asimilables, en los términos del artículo 24 de esta ley, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo de su inciso A, cuando se verifique alguna de las situaciones que se enumeran a continuación en la magnitud que se prevé para cada una de ellas. ¿Cuándo entonces? Cuando pase lo que está descrito en alguno de estos incisos, en el A, en el B, en el C, etcétera, hasta el F. Cuando pase, ¿qué cosa? Por ejemplo, llevarse los 1.000 pesos. Y eso está redactado de manera genérica en estos incisos. ¿Y cómo está redactado? Del siguiente modo. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 realicen retiros de fondos por cualquier causa por el importe de tales retiros. ¿Quiénes son entonces los sujetos en este caso? Los titulares, los propietarios, los socios. ¿Por qué tiene toda esa descripción? Porque los sujetos son todas las sociedades de capital. Y recuerden que en sociedades de capital, si bien es cierto las expresiones máximas y más comunes son la sociedad anónima y la SRL, pero también encontramos otros entes y encontramos contratos. Entonces también vale esta figura del dividendo ficto o distribución de utilidades fictas para el contrato de fideicomiso, para los fondos comunes de inversión cerrados, o sea, para todos los que están en el 73. Por eso es que la redacción tiene esa amplitud, porque si solamente fuera para sociedades de la 19.550, diría socios o accionistas, y se quedaría ahí. Pero fíjense que dice titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73.
O sea que aplica a toda la sociedad de capital. ¿Dónde me quedé? Allá. ¿Y cuándo? Eso es quiénes. Eso es quiénes. ¿Quiénes? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando realicen retiros de fondos por cualquier causa. El ejemplo que veníamos trayendo se llevó los 1.000 pesos. ¿Y cuál es el monto? El cuánto. El cuándo es cuando se los llevó. Y el cuánto es por el importe que ha retirado, o sea, por los 1.000 pesos. Entonces acá tenemos descripto sujeto, tenemos descripto el hecho antecedente, y tenemos descripto el quantum. Entonces sería el accionista, sería el sujeto, el hecho antecedente, o sea, es el que es el retiro de los 1.000 pesos, y el monto, justamente esos 1.000 pesos que se llevó. Eso implica que hay un dividendo ficto. La ley le dice, usted en vez de hacer la distribución de utilidades como corresponde, se llevó los 1.000 pesos. Entonces acá hay un dividendo ficto, con el tratamiento que ya habíamos descrito en el cuadrito anterior. O sea, le cabe una retención. Esto responde entonces al hecho conocido que acá estamos indicando en el inciso A. El primer hecho conocido es retirar fondos. ¿Por quién? Por esos sujetos que dijimos y por el importe de esos retiros. En el inciso B habla de los mismos sujetos. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotas partistas, financiantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73. Tengan el uso o goce por cualquier título de bienes del activo de la entidad, del fondo o del fideicomiso. O sea, acá es el uso de bienes. En la pantalla, el hecho conocido lo describimos como utilización, uso o goce de activos de la sociedad, o sea, de bienes de la sociedad. ¿Por quiénes? Por los mismos sujetos que ya habíamos mencionado anteriormente. En este caso se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los dividendos o utilidades puestos a disposición, que les llamamos fictos, ¿cómo se calcula? Ahora viene el quantum, porque acá lo que se lleva es, por ejemplo, la camioneta y la utiliza, no sé, un mes. O, como dijimos, la casa que se compró a nombre de la sociedad es utilizada por alguno de los socios o por su hija. Entonces allí tenemos que calcular, de acuerdo a la ley, cuánto es el monto de ese dividendo ficto. Y nos dice que es el 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y del 20% anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. O sea, acá el dividendo no es la camioneta completa o el inmueble completo, porque registralmente, desde el punto de vista de pertenencia, de titularidad, de propiedad, estos bienes son de la sociedad y van a seguir siendo de la sociedad. Entonces, el dividendo ficto está dado por el uso, por el goce, por la utilización, y utiliza la vía de un porcentaje, que de por sí son bastante elevados. Aunque sea anual, 8% anual del valor corriente en plaza, es bastante elevado para los bienes inmuebles, y lo es también el 20% de ese valor corriente en plaza para el resto de los bienes. Como este porcentaje es anual, si solamente lo utilizara, por ejemplo, al inmueble, o por ejemplo, utilizara la camioneta por un mes, entonces vamos a tener que dividir en 12 para saber cuál es el quantum de ese dividendo ficto. Y luego el decreto reglamentario se ocupa de decir de que ese valor de plaza se lo tiene que tomar, computar en el primer minuto de utilización, de uso o de goce de estos bienes. Bien. Sigue diciendo
sigue diciendo este inciso B, que si se realizaran pagos en el mismo periodo fiscal por el uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a los efectos del cálculo del dividendo o de la utilidad. O sea que si paga todo, y bueno, entonces acá no ha pasado nada. Si paga una parte, se descontará la parte que ha pagado. Por ejemplo, se le fija un alquiler, que sería el camino correcto. Lo correcto sería fijarle un alquiler. Entonces, fijado que fuera, si el sujeto paga ese alquiler, y ya no estamos en presencia del dividendo ficto, pero puede ser que pague por algunos meses sí y por otros no, entonces quedará el dividendo ficto por los meses que no ha pagado. En el inciso C, decimos que el hecho conocido son bienes afectados a garantías ejecutadas directa o indirectamente, garantías que da la compañía hacia los que llamamos los titulares. ¿Y quiénes son los titulares? Todos estos sujetos mencionados del artículo 73. ¿Cómo está redactado el inciso C? Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73. ¿Qué significa? Que la sociedad da garantía, por ejemplo, a uno de los socios, por ejemplo, al fiduciante en el contrato de fideicomiso, y cuando dice indirecta es que, por ejemplo, le da a la esposa del socio o al hijo del socio, o a la esposa o al hijo del fiduciante. Entonces, de alguna manera, la sociedad se responsabiliza de una deuda que tiene este que llamamos el titular. Ahora, hasta ahí no pasa nada, o sea, solamente darle la garantía no pasa nada. Tiene que ser ejecutada, porque si le dio la garantía, pero este señor o señora que llamamos titular hace frente a su obligación y la garantía nunca se ejecuta, no estamos frente a este dividendo ficto. Tiene que ocurrir, y ahí pido que subrayen, que se ejecute la garantía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La sociedad, por ejemplo, pone en garantía de un préstamo que ha tomado su socio minoritario, tomemos ahora otro ejemplo, socio minoritario, que ha tomado un préstamo en el Banco Nación y le piden una garantía. Él no tiene con qué garantizar. Entonces la sociedad garantiza con un inmueble de la sociedad. Si ese socio minoritario paga su préstamo, no pasa nada, no estamos en este inciso C. Pero vamos a suponer que no paga. Y como no paga, el Banco Nación ejecuta la garantía. ¿Qué quiere decir? Que pone en remate o vende ese inmueble. En ese mismo momento se produce el dividendo ficto. O sea, cuando se ejecuta. Si no se ejecuta la garantía, no pasa nada. De verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del valor corriente en plaza de los bienes ejecutados hasta el límite del importe garantizado. ¿Y a qué momento se toma el precio de plaza, según dice el decreto reglamentario? Al momento en que se produce esa ejecución. Y dice hasta el límite del importe garantizado, porque puede ser de que debía 100 pesos, se remata el inmueble y capaz que por el inmueble se obtienen 400 pesos, entonces el dividendo ficto solamente es el monto de la garantía. En el ejemplo, 100 pesos. El resto, el saldo, los 300 pesos que se obtienen, se los debe entregar a ese socio minoritario. Y eso obviamente que no constituye ninguna utilidad o ningún dividendo ficto, sino un dinero que le pertenece a ese socio. En el inciso D, tenemos otro de los gastos, otro de los hechos que son bastante comunes. Los más comunes son el del retiro de fondos, el de utilización de los bienes y este del inciso D de los gastos. Gastos realizados por la sociedad en favor de los titulares. Y acá, ¿qué encontramos?
Y la sociedad le paga la tarjeta de crédito a los socios, a los hijos de los socios, a la esposa de los socios, le paga el colegio de los hijos, le paga la obra social de la madre, le paga a lo mejor algún gasto personal de algún tercero, pero lo hace a su nombre. Esto es bastante común que uno encuentre que en estas sociedades, la luz de la casa, y como dije ya, las tarjetas de crédito, viajes, a veces son viajes personales, o a veces estas personas, los que llamamos los titulares, incurren en un gasto que es personal, a lo mejor hasta comprarse ropa, y le dice, bueno, mire, pase por la compañía que mi secretaria le abona, y ese dinero sale de la sociedad. Este es uno, como dije, de los más comunes. Y también entran acá otro tipo de gastos, como por ejemplo, pagarles el importe de autónomos que le corresponde, o pagarles el impuesto sobre los bienes personales en carácter de sustituto, que eso todavía ustedes no lo vieron, yo simplemente lo menciono, pero lo van a ver un poco más adelante. Y la sociedad hace frente a ese tipo de gastos. Entonces estamos en presencia también aquí de dividendos fictos. ¿Y cómo está redactada la ley? Dice en el inciso D, cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo... Ah, no, este es otro, lo tengo en... Ah, es que acá me faltaba uno. Este es el E. Me olvidé de corregirlo. Acá me está faltando uno. Voy a salir de acá. Y ya nomás lo voy a poner porque ya me olvidé de poner una B. En realidad, el inciso D no es el que les dije. Perdón. Inciso D, en este caso, es vender o comprar. Yo lo voy a poner así. Titulares. Lo pongo así, pero voy a seguir con el que ya venía desarrollando, que viene a ser el E. Este es el F. Volvemos a guardar. Y ahí me salí del modo presentación, ¿no, Joaquín? Pero se ve, ¿no? Sí, sí, se ve igual. Sí, pero voy a buscar el comando. Queda debajo. Ahí está. Bueno, seguimos con el que expliqué, que viene a ser el del inciso E. El del inciso E. ¿En qué? Uy, perdón. ¿En qué términos se describe este dividendo ficto, el de ley? Dice, cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 73 realicen a favor de sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa por el importe de tales erogaciones. O sea, el monto del gasto realizado, del monto erogado, ese es el que constituye ese monto, el dividendo ficto. Excepto que los importes fueran reintegrados, en cuyo caso resultará de aplicación el artículo 76 de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si el monto es reintegrado, entre el momento en que se gasta y el momento en que el titular devuelve ese dinero, no hay dividendo ficto, pero sí existe la consecuencia del artículo 76, que por lo pronto vamos a decir es un interés presunto gravado. Entonces, lo pongamos en términos de un ejemplo. La sociedad paga la tarjeta de crédito todos los meses de los socios. Si los socios entregan el dinero para pagar el día antes, 2 días antes, o por ejemplo lo descuentan de honorarios que tienen a pagar, a cobrar sería para
para los titulares, le dice, mira, no me paguen los honorarios, déjenlo ahí en la cuenta, pero de ahí descuenten y vayan pagándome la tarjeta. O, como dije, traen el dinero antes del vencimiento y en realidad la sociedad lo que hace es el trámite de pago. Ir a un empleado, una secretaria, pero, pero el dinero pertenece al titular. Entonces, en ese caso no hay dividendo ficto. Pero puede ocurrir que se pague con dinero de la sociedad y el dinero venga con posterioridad. Capaz que viene a los 2 días, a los 3 días, a la semana. Entonces, durante ese periodo que va entre el pago, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, y el día que el titular trae el dinero, por eso que se le ha pagado, allí no hay dividendo ficto, porque lo está diciendo la propia ley. Ahora, ¿se queda sin consecuencia? No, sí tiene consecuencia. Y acá le dice, ¿cuál es la consecuencia? La del artículo 76, que es ¿cuál? La de disposición de fondos, que ya podemos anticipar que se hace la ficción de que es un préstamo y por lo tanto genera intereses. Entonces, por esos días se calculará un interés presunto que va a estar grabado. ¿En cabeza de quién? De la sociedad. El artículo 76 genera un ajuste en cabeza de la sociedad. Volvemos entonces al inciso D. En el inciso D que yo puse comprar o vender a valores que beneficien a los titulares. O sea, por ejemplo, venderle un bien a alguno de los titulares a un precio menor de lo que valen en el mercado. Entonces, supongamos que la compañía se dedica a la venta de autos y el auto cuesta 2 millones, pero en vez de venderle a 2 millones, se lo venden a este socio, al fiduciante, etcétera, los que ya veníamos nombrando, se lo vende a 1,5 millones. Allí lo está beneficiando, porque tendría que haberlo vendido en los 2 millones y lo vende a un valor menor. Y al revés, si le compra un bien al socio, al accionista, al fiduciante, por un valor mayor de lo que vale en el mercado, entonces allí también lo está beneficiando. Por ejemplo, le compra la camioneta, le compra la casa por un valor superior a lo que vale. Entonces lo está beneficiando de una manera, es una forma de sacar dinero de la sociedad, porque ¿quién pagaría más de lo que vale? Entonces, por esas diferencias, tenemos también dividendos fictos. En los términos siguientes, cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo 73, que son las sociedades de capital, ya lo dijimos muchas veces, vendan o compren a sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuota partistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos por debajo o por encima, o sea, que le vendan por debajo o que le compren por encima, según corresponda, del valor de plaza, entonces allí tenemos un dividendo ficto. ¿Qué dice el legislador? En tal caso, el dividendo o utilidad se calculará por la diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza, que a veces es muy fácil porque algunos precios son transparentes y fáciles de conseguir y en otros casos generará algún tipo de dificultad. Ahora, puede ser que le venda la camioneta al 1,5 millones en vez de los 2 millones. Como dijimos, se puede probar en contrario. Entonces, sí, mire, en vez de venderle la camioneta a 0 kilómetros en 2 millones, se la vendimos en 1,5 millones. Pero ¿sabe qué? Y mire, tiene este desperfecto, vino sin la rueda de auxilio. O mire, es 0 kilómetros, pero ya por estacionarla la chocaron. O tiene este defecto de fábrica, por ejemplo, en el tapizado. No tienen que ser defectos serios de funcionamiento, porque en ese caso tienen que devolverse los vehículos a la fábrica. Pero a veces suele ocurrir de que determinados vehículos se sacan a un precio acomodado por distintos motivos. A veces porque se está por discontinuar el modelo. Entonces, para no quedarse con el clavo, permítanme decirlo así, lo ponen a menor precio. Entonces, por ejemplo, cuando se dejó de fabricar el Clio y ahora se fabrica, ¿cómo se llama el auto que tenemos nosotros chiquitos? Y ahora es el Kwid.
Entonces los últimos Clio que quedaban en las concesionarias y los vendían a un precio más acomodado. Entonces capaz que le venden a ese precio más acomodado a alguno de estos titulares. Pero hay una prueba en contrario, o sea, si buscamos el valor de plaza, y sí, capaz que es un valor más elevado, pero tenemos un justificativo, o sea, probamos en contrario de por qué se le vende a un valor inferior. Y esto lo subrayo mucho porque en este instituto se permite la prueba en contrario, y ya les anticipo que en el artículo 76, una de las diferencias es que en el 76, en la disposición de fondos, no se permite probar en contrario. Y ese es otro tema que solemos preguntarles en los exámenes, cuál es una de las diferencias entre estos dos institutos. Y en el inciso F, que lo resumimos en la pantalla, diciendo, diciendo que se trata de sueldos u honorarios cuando no se pueda probar la efectiva prestación de servicios. O sea, se le paga a alguno de estos titulares, al accionista, al socio, al fiduciante, a alguno de sus hijos, a su esposa, al yerno, a la nuera, y se le paga sueldos, se le paga por honorarios, que obviamente son conceptos deducibles en cabeza de la sociedad, y resulta de que estos beneficiarios no prestan los servicios. O también puede ocurrir que se les esté pagando por encima de lo que correspondería, de una manera que esté fuera de lo razonable. Entonces allí también tenemos un dividendo ficto, expresado en estos términos. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotas partistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73, perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones en tanto no pueda probarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados y no superior a la que se pagaría a terceros por servicios similares. O sea, a contrario sensu, porque está redactado en sentido contrario, cuando se le paga por encima de lo que se le pagaría a un tercero, esa diferencia va a estar alcanzada como dividendo ficto. Entonces, estas son las distintas, los distintos antecedentes, los hechos que disparan la presunción. De modo que esa presunción, como dijimos, tiene un antecedente, que es un hecho conocido y que es el que está previsto en la ley. ¿Cuáles son todos estos incisos que estuvimos leyendo? Allí encontramos el hecho conocido, el antecedente. Y sí o sí tiene que estar previsto en la ley. No puede estar previsto en una norma de menor jerarquía, porque estamos hablando de derecho tributario sustancial. Estamos hablando de un hecho imponible, estamos hablando de gravar vía una presunción. ¿Cómo se llega al consecuente? El consecuente en este caso, que es la consecuencia, es el dividendo ficto. ¿Cómo llegamos del antecedente al consecuente? A través de un razonamiento o de un proceso lógico, que es el razonamiento que haría cualquier ser humano. Entonces, ese razonamiento implica que sacó los 1.000 pesos de la caja y, bueno, lo que está haciendo es, en vez de distribuir los dividendos, se está llevando los 1.000 pesos. Entonces, aparece el dividendo ficto. Que como dijimos, estas presunciones admiten la prueba en contrario. Que no necesariamente, termino diciendo esto y ya te escucho. No necesariamente el razonamiento humano a veces es acertado. Por eso está bien que se admita la prueba en contrario. Y solemos dar algunos ejemplos, como el que les voy a decir ahora. Entonces, sí, abrí mi pantalla. Bueno, supongo que me ven. Supongo que me ven, ¿no? Yo no me veo. Sí, te vemos, Gina. Ahí está. Ah, ahora yo lo veo a Joaquín. A ver, ahí estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una persona que tiene así el pelo cortito, y uno diría, la presunción es que es un varón, pero no necesariamente, porque tanto las mujeres podemos usar el pelo corto, como los varones pueden usar el pelo largo, y como sabemos que ahora se admiten algunas denominaciones inclusivas, entonces no necesariamente la conclusión es válida.
o la que suelen dar los libros y que muchas veces cometemos el error en esta que voy a mencionar, por eso hay que ser discretos con los comentarios. Si nosotros estamos en presencia de una mujer que tiene un vientre prominente y nosotros podemos presumir que está embarazada, pero a lo mejor solamente está hinchada o a lo mejor esa es la forma de su cuerpo y no necesariamente implica que está embarazada. Entonces, no necesariamente ese razonamiento que a nosotros nos parece lógico tiene como consecuente, en este caso, la gravabilidad. Bien, salimos de acá. Profe, ¿Me desaparecí? le hago una Sí. consulta. El inciso 50 en general admite admite la prueba en contrario, porque solo en el inciso B dice Sí, admite el prueba en artículo. contrario. Sí, el artículo en general admite la prueba en contrario. Sí. Gracias, profe. En cambio, ya vamos a ver el 76, no, porque lo dice expresamente. Está muy bien tu pregunta. Estoy buscando dónde tengo la cámara. Tengo Ah, una la tengo consulta. abajo, pues qué tonta que soy. Aguántenme un segundo. Sí, cómo no. Aguantamos un segundo. Está muy bien la pregunta que acabas de hacer y te agradezco, porque aunque en el resto no diga que admite la prueba en contrario, para que no admita la prueba en contrario lo tiene que decir. Si no dice nada, es porque se admite la prueba en contrario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, sí, que diga, admite la prueba en contrario, mejor que lo diga. Lo que abunda no daña. Pero si no dijera nada, se entiende que es una presunción que admite la prueba en contrario. Para que no admita la probanza en contrario, debe decirlo expresamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? No, profesora. Sí, adelante. ¿Cómo sería en el caso este de los accionistas ya retirados que cobran a veces, no nos recuerdo el término exacto? Vamos por parte, bueno, porque vos capaz que ya Bueno, cursaste, por eso me estás preguntando. Yo tengo que ir no, despacito. Vamos eh, despacito, vamos despacito. bien. Ahora vamos a llegar. Perdón. Disculpe, profesora, le hago una consulta. Uh-huh. En el caso de, a ver, se supone que esta presunción es porque legalmente no están, o sea, no se hizo el acta de asamblea con la distribución de utilidades. Sí. En el caso, por ejemplo, de los bancos, que se hacen las actas y se dice cuánto se va a distribuir. Después viene Banco Central y le dice a los bancos, no pueden distribuir, ¿sí? Entonces, no se hace la distribución efectiva, pero sí hay un acta de distribución del miembro, digamos, de los accionistas o del directorio, ¿sí? Viene Banco Central y le dice, no pueden Pero al distribuir. directorio no se le distribuye utilidades, tiene que ser accionista. Perdón, Tienen que a ser los accionistas, ¿sí? Sí. Entonces, viene Banco Central y les dice, no, ustedes no pueden distribuir hasta, como que le vas estirando los plazos, ¿sí? Y les vas corriendo la fecha de cuándo recién pueden distribuir. El retiro de Pero fondos... cuando decís recién pueden distribuir, si Sí. ya está el acta es lo que vale. A lo mejor le dice que no les puede pagar, o dice no pueden distribuir, con lo cual tienen que desdecirse en el acta. Claro, en realidad se hace la asamblea, se dice que se va a distribuir tanta plata de utilidades, y después viene el Banco Central con una norma y les dicen no, hasta el 31 de diciembre, por el tema de pandemia, no pueden distribuir utilidades. ¿No ¿sí? pueden distribuir o no le pueden pagar eso que ya le han aprobado? No pueden distribuir las utilidades. Pero ya está dicho en el acta. Tienen que anular el acta, se tienen que desdecir en otra asamblea. Entonces, porque lo que ya está dicho. Claro, entonces, digamos, la pregunta era, ese retiro de los fondos que van haciéndolo después los accionistas, ¿sí? Ya sea con el pago de la tarjeta, los ejemplos que usted daba, ¿sí? Ahí, como se tiene que desdecir el acta que se hizo. Ahora a mí me cuesta creer que en un banco pase eso, ¿no? Perdón. Sí, no, pasa. Me cuesta, ¿ah? Pasa
pasa porque siempre el central va atrás, las accionistas, la reunión de accionistas suele ser en marzo, y el central mandó la norma a fines, o sea, ya se había hecho la... Me refiero que le paguen la tarjeta de crédito. Ah, no, sí. Eso me parece muy raro en un banco. No, sí, pasa. Pasa sobre... ¿Pasa que le pagan la tarjeta de crédito a los accionistas? Sí, porque es ¿En un un banco? banco familiar, digamos. Ah, ¿Sí? Es un banco, el banco macro, ¿sí? Donde los accionistas, ah, sí, donde comprendo. donde los No, accionistas, porque digamos, tienen utilidades, parte del canje. ya te respondo. Si, Sí, sí. si el acta de asamblea no se anuló con otra, Mm. lo que están llevándose es parte de esas utilidades. Porque esto es lo que rige en el ámbito tributario. Ahora hay que ver cuáles son las consecuencias desde el punto de vista del Banco Central, pero si no anulan el acta, de asamblea y se desdicen, cuando se llevan los fondos, o cuando le pagan la tarjeta, o le pagan un viaje, etcétera, y en verdad están llevando dinero a cuenta de esas utilidades que en la asamblea ya se distribuyeron. Para que sea operativo lo que el Banco Central dice, se tienen que desdecir en otra acta de asamblea. Claro, porque generalmente lo que sale en la asamblea es distribuyen los montos, generalmente hacen una asamblea, qué sé yo, poner los primeros días de marzo, y dice se va a pagar, esto se va a hacer efectivo y ponen fecha, el 1 de abril. Y en el medio siempre viene el central y le dice, no, por pandemia, 31 de diciembre recién pueden distribuir. Pero ahí es donde yo te corrijo. ¿Pueden distribuir o le pueden pagar? Porque a mí me cuesta creer. No pueden una cosa es pagar, que lo que le... no pueden pagar. El Eso es otra central cosa. Sí. Por eso no te pueden pregunté, pagar. Vargas. Sí, Claro, sí, es sí. distinto eso. No pueden Sí. pagar, es otra cosa. No pueden pagar. No hay dividendo ficto. Porque suponete que en esa asamblea de marzo dijeron al socio fulanito le corresponde 1 millón de pesos. Sí. A los 5 días viene el Banco Central y le dice, en vez de pagarle el 1 de abril, le vas a pagar el 1 de enero del año siguiente. Bueno, Sí. fantástico. Pero resulta de que el señor este que tiene a su favor el 1 millón de pesos, el 1 de abril dice, bueno, pero págame la tarjeta de crédito, págame el colegio de los chicos, y ahí no hay dividendo ficto, porque él tiene una distribución de utilidades asignada. Está distribuido. Okay. O sea, Okay. es un impedimento del banco que le dice no lo pagues, pero el banco, por eso te pregunté varias veces, el banco Sí, le dice sí. que no distribuye o que no pague. En realidad no dice que no le pague. Que no puede pagar. No puede. No, porque choca la razón que le digan no distribuya, porque como te dije, tendrían que desdecirse en un acta. Okay. Y eso ya sería grave, digamos. Okay. No, generalmente dicen que no se puede pagar y extienden los plazos. ¿Sí? No pasa nada ahí. No pasa nada porque tiene su 1 millón de pesos en el ejemplo que te di para imputar el dinero que se lleve, para imputar que le pagan la tarjeta de crédito, que le pagan algún gasto personal, etcétera, etcétera. Que es lo que suele pasar. Listo, gracias. A ti. ¿Y había alguien más que preguntaba? Ah, no, cierto. No, profe. La otra pregunta dijimos un poquito más adelante, sí. Yo tengo una consulta aquí en lo que habla de dividendos fictos, habla de los socios, propietarios y demás. ¿Qué pasa si hay un accionista que es miembro del directorio y retira fondos a cuenta de sus honorarios? Bueno, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, por eso decía, vamos por parte. Ya lo vamos a ver. Anótalo, si yo me llego a olvidar de decirlo, no me debería olvidar, pero si me olvido, me lo haces acordar, pero un poquito más adelante. Bien, gracias. Entonces, la previsión legal, como dijimos, tiene un hecho conocido y la consecuencia que es el dividendo. Si el hecho conocido es retiro de fondos, el dividendo ficto será el importe retirado. Si el hecho conocido es utilización, uso o goce de bienes de la compañía, el dividendo ficto será, en el caso de inmueble, el 8% del valor de mercado, que se calcula de manera anual, y para el resto de los bienes, el 20% del valor de mercado. Ahora, en las operaciones que son a título oneroso, el dividendo es
el dividendo ficto es la diferencia entre el valor de mercado versus lo realmente pagado. Porque, como dije, o a lo mejor paga 2 meses para disimular y después no paga más, o sí paga, pero paga una cifra simbólica. Entonces, en ese caso, la diferencia va a ser dividendo ficto. Ahora, si lo pactado es superior a estos montos, obviamente que no aplica la figura. ¿Qué es lo que se busca? Acá se busca asimilarlo a un alquiler. Acá la ficción de la ley es, usted sociedad de capital, tendría que alquilarle el inmueble, o alquilarle la camioneta, o alquilarle el celular, o alquilarle la computadora, etc. O darle el dinero para que él se lo compre. De alguna manera, o distribuye las utilidades, o cuánto obtendría si se lo alquilara a un tercero. Siguiendo, si los bienes están afectados a garantías que se ejecutan, entonces el dividendo ficto es el valor de plaza de esos bienes ejecutados hasta el límite garantizado. Si el hecho conocido es que se venda o que se compre por debajo o por encima del valor de plaza según corresponda, la diferencia en defecto o en exceso es el dividendo ficto. Si se realizan gastos, por cuenta en realidad por la sociedad, pero por cuenta de los titulares, entonces acá el dividendo ficto es equivalente al importe de esos gastos. Y acá ejemplificamos lo que ya dijimos. Servicios médicos, tarjeta de crédito, teléfono, colegio de los chicos, alquileres, etc. Y en el inciso F, cuando se trata de sueldos y honorarios que no se pueda probar a su respecto la efectiva prestación de servicio, o se pague un monto superior al de mercado, la ley no lo dice cuando no hay efectiva prestación de servicio, porque ahí tiene un defecto de redacción. Pero entendemos que la interpretación razonable es considerar el importe de la diferencia cuando se le paga algo, o directamente el importe total de cuánto se le pagaría a un tercero. Ahí tiene un pequeño defectito la ley. Esto está dicho lo mismo de otra manera, exactamente lo mismo de otra manera, acá también, lo mismo de otra manera, lo mismo de otra manera, y llegamos a este concepto que habíamos nominado con la letra B, de cuáles son los sujetos que están involucrados. Decimos cuáles son los sujetos que intervienen en la operación. Y es una sociedad de capital, o sea, de donde van a salir los fondos o los bienes, o de donde se van a vender o comprar a un precio que no corresponde, o donde se va a contratar a alguien que no preste el servicio. Es una sociedad de capital, los que habíamos visto en la clase pasada. Muy bien. Esa es la madre del borrego. Pero los que reciben el dividendo ficto, o sea, los beneficiarios de este tipo de acciones, son los titulares, lo que veníamos leyendo, propietarios, socios, accionistas, cuota partista, fiduciante o beneficiario. Los redacta de este modo porque los tiene que involucrar a todos los que están en el 73, que como ya dijimos, no son solamente la sociedad anónima y la SRL, están todo el resto. Y tiene una cláusula que pretende evitar abusos, y nos dice en ese tramo del artículo que también van a ser sujetos respecto de los cuales se va a considerar que hay un dividendo ficto, el cónyuge de los titulares, hablamos después genéricamente de titulares, cónyuge de los titulares, su conviviente o sus ascendientes o descendientes en primero o en segundo grado de consanguinidad o afinidad. Todos estos parientes constituyen una mochila que generan dividendo ficto. Por supuesto que no va a ser dividendo ficto para el cónyuge, para el conviviente, para los hijos, para los yernos, sino que se le va a imputar el dividendo ficto al titular. Entonces, cuando la cónyuge se lleve los 1.000 pesos, va a haber dividendo ficto, pero que en cabeza del titular, o sea, de el cónyuge que es el socio o el accionista de la compañía. Cuando sea un hijo el que se lleve el dinero,
el hijo es el que se lleva los 1.000 pesos, pero se le imputa al padre, que es el titular del artículo 73. Él es el padre, es el socio, es el accionista, es el que tiene la cuota parte del Fondo Común de Inversión, es el que es fiduciante o es beneficiario de un contrato de fideicomiso. Profe, Esas son en las ese mochilitas. caso, este dividendo, que sería una ganancia grabada en cabeza de estos titulares, propietarios, ¿sería un gasto deducible para la empresa que los distribuye, o sea, para la sociedad que los distribuye, o que, bueno, que ficticiamente lo distribuye? Y vos me vas a contestar si los dividendos, la distribución de utilidades son un gasto deducible en cabeza de la sociedad. Vos estás en condiciones de razonar eso. Sí, para mí no, pero pasa que ya es como que me he mareado un poco en la... Me surgió Y la respuesta es esa no. duda. Es No, no. porque justamente lo que se dice es que se está Claro, distribuyendo la utilidad. No es un concepto deducible, porque hace la equivalencia de que es profesora. un dividendo o es una distribución de utilidades, nada más que ficto. ¿Sí? Sí, sí. No, yo quería analizarlo desde el punto de vista de la necesariedad del gasto para la sociedad, pero en No, no este es caso, gasto. o No es sea, gasto, no es gasto, no es gasto. no, No metamos ahí. no. No es gasto. Por eso, o sea, o como deducción, verlo desde el No, punto de vista, no cumple las terminantemente condiciones. no, porque es distribución de utilidades. Hace la equivalencia, por eso hice tanto hincapié, lo repetí tantas veces, que comienza el 50 diciendo de que acá hay puesta a disposición. La ficción es que hay puesta a disposición. Si hay puesta a disposición, hay distribución de utilidades. Esa es la ficción. Así que no se enrieden con cosas raras. No hay ni deducción ni gasto posible en la determinación de la sociedad de capital. Enreden sería, ¿no? Terminantemente no. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que la presunción se aplica a cada accionista, a cada socio en forma individual, o sea, a cada titular en forma individual en los ejemplos que di. Y puede ser que tenga dividendo ficto el socio A y no tenga el socio B. Y además lo será en el porcentaje que tiene cada uno. O sea, por ejemplo, si la utilidad susceptible de ser distribuida es de 100 pesos, el socio A tiene el 50% y el socio B tiene el 50%. Quiere decir que de esa utilidad susceptible de ser distribuida de 100 pesos, 50 son potencialmente del socio A y 50 del socio B. Bueno, puede ser de que el socio A nunca toca un peso. Ahí siguen sus 50 guardados. Pero el socio B se llevó 150 pesos. 150 se llevó. Como el límite son las utilidades susceptibles de ser distribuidas y son las que le corresponden a él como socio B le corresponden 50 pesos nomás. Entonces, el dividendo ficto van a ser 50 pesos. Y vamos a ver que el exceso se va a tratar por el artículo 76. Entonces, no es que decimos, de los 150 que se llevó, como 100 son utilidades susceptibles de ser distribuidas, los 100 van a ser dividendo ficto. No, es en la proporción que le corresponde a cada uno de los socios. Y la otra cuestión, la otra consecuencia es que sobre estos dividendos fictos corresponde la retención, que dijimos ahora es del 7%, después de esta última reforma, de la 27630, y debemos saber, esto es muy importante que ustedes conozcan, que la falta de retención genera contingencias que son gravosas en cabeza de la sociedad por aplicación de las sanciones, en este caso de la 11683. Entonces, no retener es una omisión de tributo que tiene pena en el artículo 45, y que ahora por aplicación del artículo 49, si esa situación se regulariza de manera voluntaria, queda fuera de la sanción. Esto es simplemente para recordar dos normas importantes de la 19.550. Perdón, de la 11.683, perdón. 11.683. Estoy diciendo mal. Bien. Ahora
Ay, Profesora, en el inciso A, disculpe, en el inciso A, cuando hace retiro de fondos, se le hace una retención, pero en los demás incisos no aplicaría, También. digamos, una retención, porque es un uso y No, goce. también, O porque en este caso las retenciones, todas las normas de retención tienen previsto de que o le pide el dinero o después de alguna manera se lo cobre. Ah, perfecto. Así para decirlo muy rápidamente. Habíamos indicado que es importante este requisito del inciso C, en el sentido de que deben existir utilidades susceptibles de ser distribuidas. Al punto tal en que si hay quebranto, todo lo que dijimos no sirve para nada. Y no es que no se quede sin consecuencias, sino que nos tendríamos que ir a analizar el artículo 76. Bueno, pero si existen utilidades susceptibles de ser distribuidas, entonces los dividendos fictos se van a considerar tales hasta el límite de esas utilidades pendientes de distribución que figuren en el balance, en el último ejercicio fiscal cerrado, como les dije, siempre que sean utilidades nuevas, o sea, generadas con posterioridad a la reforma, y en el porcentaje de participación que le corresponde al titular, que es el que está haciendo los retiros, utilizando los bienes, o llevando adelante alguno de esos hechos que hemos considerado como antecedentes. Y acá viene cómo se combina con el artículo 76, que ya lo anticipé varias veces. Los dividendos fictos que excedan el límite antes mencionado estarán sujetos a la presunción contenida en el artículo 76 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que básicamente implican un interés presunto grabado en cabeza de la sociedad y que lo vemos un poquito más adelante. Si avanzamos a la pantalla siguiente, a ver, se trancó, ahí está. Bueno, acá está ejemplificada la transición. Esta raya separa las utilidades viejas hacia arriba, las utilidades nuevas abajo. Para las utilidades nuevas, si son distribuidas, están grabadas o van a ser no computables en cabeza de los sujetos empresas según el cuadrito que ya vimos más de una vez. Ver el cuadro, dice ahí. En cambio, si estas utilidades nuevas no son distribuidas, pero se producen los hechos generadores, aparecen los dividendos fictos, hasta el límite de las utilidades susceptibles de ser distribuidas, y si hay un exceso, ese exceso se trata como disposición de fondos del artículo 76. En cambio, las utilidades viejas, cuando son distribuidas, no están grabadas en cabeza del perceptor, son no computables o no incorporadas. Por ejemplo, utilidades que se han generado en el año 2015 y capaz que se distribuyen en el 2025. Van a seguir siendo utilidades viejas no computables o no incorporadas. Pero existe este instituto del impuesto de igualación que en términos prácticos, como les dije, por jurisprudencia de la Corte, prácticamente no tiene aplicación, valga la redundancia de la palabra, aunque sigue vigente. Allí está en la ley. Ahora, para las utilidades viejas sí sigue vigente, o mejor dicho, estaba vigente el artículo de disposición de fondos, que en la versión vieja era el artículo 73. Y no tenía vinculación con la distribución de utilidades. Era un instituto que jugaba solito, por así decirlo. Pero para indicarles de que, ya se lo dije y lo reitero, que este instituto viene desde la reforma de los años 80. Seguimos entonces y avanzamos sobre la disposición de fondos, que está en el artículo 76 y necesitamos el 169 del decreto reglamentario. Me queda una cosita más decirles, y es la siguiente. Simplemente se lo doy a título informativo. Las utilidades que se distribuyen son siempre las contables. O sea que las que tenemos que tener en consideración son las contables. Pero el reglamentador, en el artículo, si no recuerdo mal, es el 219 del decreto reglamentario, el reglamentador mete la pata, por decirlo rápidamente, y habla de utilidades impositivas en un trabalengua que es inentendible. De hecho, ese tema yo lo había puesto a consideración en esta reunión que les dije que tuvimos hoy con la gente de la AFIP, y bueno, y no lo trataron a ese tema, directamente lo sacaron, porque es inentendible que el decreto reglamentario se refiera
a utilidades impositivas, porque lo que se distribuye se hace de acuerdo a las normas del derecho privado y son utilidades contables, siempre las contables. Pero esto es para decirles, cuando nosotros les preguntemos, ustedes dirán son las contables, cuando trabajemos con las contables, pero por ejemplo Joaquín, que sí está cursando el posgrado, él sí tiene que conocer todo este trabalengua del decreto reglamentario, que se metió con las impositivas en una reglamentación que me parece no solamente excesiva, sino inadecuada. Vamos a la disposición de fondos entonces, y allí, ¿de qué se trata? Este artículo 76 es una presunción que, como dijimos, no admite la prueba en contrario. El instituto, correctamente dicho, es disposición de fondos o de bienes a favor de terceros que no sean en interés de la empresa. ¿Quiénes son los sujetos? O sea, ¿quiénes son estos que están nominados acá como empresa? Son todas las sociedades de capital del artículo 73. Entonces, cuando decimos la empresa, es una sociedad de capital del artículo 73. ¿Quiénes son los terceros? No lo define la ley, no lo definía antes, no lo define ahora, pero la jurisprudencia de la Corte dijo, para la versión anterior, sí, está bien, acá está bien 73. Para la versión anterior de este instituto, que antes estaba en el artículo 73, antes, para esa versión anterior, la Corte dijo que terceros son todos los que no son la propia sociedad. O sea, la sociedad es un ente ideal, una persona jurídica ideal. O el contrato de fideicomiso, o el contrato que involucra a los fondos comunes de inversión, que en estos dos casos no son personas jurídicas, pero son sociedades de capital, según lo tiene dicho el artículo 73. La Corte dijo que cualquiera que no sea ese ente, esa persona jurídica o ese contrato, es un tercero. Entonces, el accionista es un tercero, el director es un tercero, los terceros que normalmente diríamos totalmente ajenos a la compañía son terceros, los empleados son terceros, son todos terceros. ¿Cuáles son los parámetros? Acá lo que ocurre es cuando dice disposición de fondos o de bienes, ¿qué quiere decir? Que de la sociedad salen fondos hacia los terceros, o mejor dicho, los terceros se llevan esos fondos. Por ejemplo, el director es un tercero, ve los 1.000 pesos en la caja y dice, ay, me hacen falta estos 1.000 pesos para poner nafta en el auto, y se lleva los 1.000 pesos. O, como dijimos, el presidente del directorio se usa la camioneta que está a nombre de la sociedad, o se usa para vivir un inmueble que está a nombre de la sociedad. Eso es lo que significa. Prácticamente los mismos ejemplos que dimos para el dividendo ficto. Entonces, cuando son fondos, cuando son los 1.000 pesos que se lleva el accionista mayoritario, el accionista minoritario, la esposa de alguno de ellos, pero acá entran otros terceros que no entran en dividendos fictos. ¿Se acuerdan que en dividendos fictos tiene que ser un titular, o sea, alguien que es susceptible de recibir dividendos o utilidades, y su mochilita, que son los parientes? Pero acá los terceros implican una amplitud, porque no son solamente los que pueden recibir dividendos fictos, sino que tercero es, por ejemplo, el abogado de la compañía, el contador de la compañía, los empleados, el vecino del frente, el director de la empresa de al lado, un proveedor, un cliente, todos esos son terceros. Entonces, fondos que se le entreguen a estas personas y que no tengan nada que ver con la empresa, son de estas disposiciones que van a generar una renta presunta, que es un interés presunto, porque se hace la ficción de que es un préstamo, según dice el decreto reglamentario. Y se incorpora un interés gravado en cabeza de la sociedad de capital. El que recibe los fondos no hace nada. Quien debe incorporar la renta ficta es la sociedad de capital. En el caso de los fondos es un interés que se calcula según lo dice la reglamentación, y la reglamentación dice que hay que elegir un interés que sea acorde al tipo de operatoria de la que se trate. En general se utilizan las tasas del Banco de la Nación Argentina, pero si uno tiene un fundamento y puede utilizar otra tasa, bueno, se utiliza otra tasa. Por ejemplo, si se le prestó el dinero a la madre del presidente del directorio para que, no sé, se construya una casa, y bueno, tendríamos que ver cuál sería la tasa
que se cobra cuando se presta para adquirir o construir una vivienda, que por lo general son tasas más bajas, ¿no? Y en el caso de los bienes, la misma presunción que la de dividendos fictos, porque juegan las dos enganchadas, unas con otras. O sea, una presunción juega enganchada con esta otra. 8% anual en el caso de los inmuebles sobre el valor corriente en plaza, y para el resto de los bienes 20% anual del valor de plaza. Pasamos a la pantalla siguiente y acá tenemos un ejemplo para que podamos ver las dos cosas y en cabeza de quién. Cómo juegan los dos, dividendo ficto por un lado, en conjunción con disposición de fondos. Claudia, ¿me da un poquito de agua, por favor? Gracias. Porque este mate ya está amargo. Vamos a tomar un poquito de agua. Decimos entonces, se trata del uso gratuito de un inmueble que pertenece a la sociedad y esa utilización gratuita la realiza el socio, por ejemplo, para vivir. Entonces acá en principio, como se trata de un socio, en principio hay un dividendo ficto. En principio hay un dividendo ficto. ¿Qué necesitamos para el cálculo del dividendo ficto? El valor corriente en plaza del inmueble, al momento en que comienza la utilización. Esto último lo dice el decreto reglamentario. Muy bien. El valor corriente en plaza del inmueble es 1.000.000. Vamos a suponer que lo utiliza todo el año. Entonces, en principio, el dividendo ficto es el 8% sobre el 1.000.000. Por todo el año, 80.000. Este sería dividendo en principio en cabeza del socio. Pero, dijimos, necesitamos del parámetro que habíamos nominado con la letra C, que es que tienen que existir ganancias contables susceptibles de ser distribuidas. Y vamos a suponer que las ganancias contables susceptibles de ser distribuidas que le corresponden a este socio son los 50.000 pesos. Le corresponden a él en su porcentaje 50.000. Entonces dijimos, el dividendo ficto solamente puede llegar a 50.000. Y tendrá ese tratamiento, se le hará la retención del 7%. La diferencia entre los 80.000 y los 50.000, que son 30.000, se van a calcular como un interés presunto por el artículo 76. O sea, los 30.000 son disposición de fondos en favor de un tercero, que es el socio, y que no es en interés de la empresa, porque no es en interés de la empresa que use un inmueble de la sociedad para vivir. Allí entonces utilizamos la tasa según el decreto reglamentario, vamos a suponer que es la tasa del 36% anual, calculamos entonces el interés sobre los 30.000, la tasa 36%, el interés serían 10.800, y sobre esos 10.800, o en verdad, mejor dicho, los 10.800 los incorporamos en la determinación de la sociedad de capital. O sea, la diferencia es que el dividendo ficto es en cabeza del socio. Al socio se le retienen estos 7%. En cambio, el interés presunto del 76 debe incorporarse en la sociedad de capital. Es un interés presunto gravado que no admite prueba en contrario en la determinación de la sociedad. Entonces se incorpora la base. Lo que hacemos es incorporar en el balance impositivo de la sociedad de capital los intereses presuntos. ¿Cuántos son? 10.800 en este cálculo. Y sobre eso se pagará la alícuota que corresponda, 25, 30 o 35%. El impuesto de igualación, como les dije, está en el artículo 74, pero por esta jurisprudencia de la Corte Suprema, White Martin Cilindros, prácticamente no tiene aplicación, pero lo vamos a decir en términos muy simples. ¿Qué buscó el impuesto de igualación? Con las utilidades viejas, la distribución de utilidades no estaba grabada en cabeza del que recepciona esa utilidad. Pero el legislador incorporó este instituto, esta figura que se llama impuesto de igualación, y que básicamente busca que cuando la sociedad estaba exenta por algún motivo, por ejemplo, por una promoción, estaba exenta, ¿qué quiere decir? Que no paga impuestos,
pero distribuye utilidades, el legislador le dice, mire, usted tiene una exención en cabeza de la sociedad, pero si usted distribuye utilidades, esas utilidades van a estar grabadas en cabeza del que lo recibe, porque el beneficio pretendemos dárselo a la sociedad y no a sus integrantes. Y entonces se dispara una retención del 35%. Bueno, la Corte dijo de que hay que probar de que realmente la compañía tiene una exención. Y la verdad que hoy por hoy, estos sujetos de la tercera categoría prácticamente no tienen exenciones. Entonces, en términos prácticos, este instituto ha quedado, como dije anteriormente, sin utilización. Esto lo van a ver más adelante, yo como no quiero sacar las pantallas, esto ya lo vimos, y quiero llegar a lo que estaban preguntando de cómo se combina dentro de lo que es la planificación tributaria y que además está previsto en la ley, cómo se combinan estos institutos. Tomemos básicamente la sociedad anónima y la SRL, que son las dos más icónicas dentro de los contribuyentes que nosotros podemos tener entre manos. Lo que busca esta normativa, y creo que eso es válido, o sea, estas dos que vimos, básicamente, la distribución de utilidades fictas y la disposición de fondos, lo que busca, al darle una consecuencia gravosa dentro de la determinación, es que las compañías sigan los caminos que tienen que seguir. Entonces, ¿cuáles son los caminos que tienen que seguir? Y bueno, si tiene utilidades susceptibles de ser distribuidas y que las distribuyan. Es el camino normal para retribuir la inversión. Y por lo tanto, ponerle a disposición las utilidades, hacerlo a través de la asamblea de accionistas o de la reunión de socios, y que esas utilidades se perciban por esos socios o accionistas. Ese es el primer camino. Ahora, si este camino no se sigue, y se utilizan los dineros, y bueno, acá vamos a tener consecuencias, sea a través de los dividendos o utilidades fictas, por llevarse el dinero o por usar los fondos en forma gratuita, o se va a disparar la disposición de fondos en cabeza de la sociedad, que como dijimos, funcionan complementados. Por ejemplo, si la sociedad tiene quebrantos, nunca va a haber distribución de utilidades fictas, pero sí va a haber disposición de fondos. O en los ejemplos que dimos, cuando el dinero que se llevan, o vale lo mismo para todos los hechos que habíamos descritos, son en un monto mayor a la utilidad que le correspondería a ese socio. El exceso no es que se queda sin consecuencias, sino que tiene la consecuencia de la disposición de fondos. Esto también lo van a ver con mayor claridad en la ejercitación práctica. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y acá aparecen válidamente distintas acciones que se pueden llevar adelante. Y la primera es que en vez de utilizar así de una manera tan promiscua los fondos o los bienes, sobre todo en las sociedades cerradas o de familia, que son las que más tenemos en el medio, seguir primero el camino que ya dijimos, distribuya las utilidades y las tiene. Muy bien. Ahora, o no tiene utilidades para distribuir, o son pocas, y bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Cuando realmente trabajan en la empresa, estas personas que estuvimos mencionando, entonces asígnele honorarios. Si son directores, asígnele honorarios como director. Entonces, acá venía la pregunta que habían hecho con anterioridad. Si tiene asignados honorarios y no los cobró, pero se llevó los 1.000 pesos de la caja o le pagaron la tarjeta de crédito, etcétera, entonces ahí no hay ni disposición de fondos ni hay dividendos fictos, porque lo que está haciendo es cancelarse lo que la sociedad le debe. O sea, la sociedad le asignó honorarios y no se los pagó. Bueno, una manera de cobrarse es que le paguen la tarjeta de crédito, que le paguen el colegio de los chicos, o si hay un dinerito excedente me lo llevo, etcétera.
Entonces, este es un camino válido, la asignación de los honorarios de los directores o de los socios gerentes, que tienen la limitación que habíamos visto en el artículo 92, en el inciso I. Y que la reforma, les voy a leer una partecita de la reforma, esa que había salido del horno el otro día, la 27.630, tiene también una reforma prevista para este punto, y dice que el monto, ¿se acuerdan de que tenía limitaciones? El monto de los honorarios, el 25% de las utilidades contables, o 12.500 pesos por cada perceptor, lo que sea mayor. Bueno, ahora la reforma incorpora que ese monto fijo, el de los 12.500 pesos, se va a incrementar en un 40% cuando su perceptor sea mujer, o sea, cuando el director o el socio gerente sea mujer, se va a incrementar en un 40%, y se va a incrementar en un 60% cuando ese director o socio gerente sea un travesti, un transexual, un transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. Entonces uno puede estar de acuerdo con las igualdades por las cuales estamos luchando, yo con eso estoy de acuerdo, pero me parece un paso en falso en esto, porque también sería una manera de discriminar. A mí me parece que a estos cargos se accede por capacidad, no si somos hombre, mujer, más grande, más chico, blancos, rubios, morocho, de Tartagal, de Salta. Así que yo personalmente admito que se pueda pensar en contrario, pero no participo de esta manera de legislar. Bueno, otra forma de llevar adelante acciones válidas dentro de la planificación tributaria y con la ley en la mano, es que estas personas, en vez de llevarse el dinero, en vez de usarse los fondos, etcétera, estén en relación de dependencia. Y estando en relación de dependencia van a tener todos los beneficios como tales. Por ejemplo, un hijo, el cónyuge, pero obviamente que tienen que prestar los servicios, ¿no? No estamos hablando de relaciones figurativas, sino que realmente presten los servicios, lo cual suele ocurrir en estas sociedades cerradas o de familia. Y por lo tanto, van a estar recibiendo estos dineros y van a poder neutralizar, por ejemplo, si se llevan los 1.000 pesos, y bueno, mire, es un anticipo de sueldos, que eso no es ni un dividendo ficto, ni es una disposición de fondos. También en las, no solamente en las sociedades, que son estas sociedades de capital de las que estamos hablando, sino que esto también vale para otros sujetos de tercera categoría, que se permite que los cónyuges y los hijos trabajen en esas empresas unipersonales. Sobre todo ahora en esta época de pandemia, por ejemplo en un restaurante, por ejemplo en una despensa, están todos atendiendo el negocio. Entonces es válido que esas personas reciban una retribución, que, como digo, no necesariamente están organizadas como sociedades de capital, sino que pueden ser empresas unipersonales, pero lo traigo a colación dentro de la planificación tributaria. Por supuesto que hay que ver el vínculo con las normas laborales, porque con un cónyuge no hay un vínculo laboral, con un hijo tampoco hay un vínculo laboral, pero si vamos agregando ya un hermano, un tío, un primo, ahí ya tenemos las consecuencias también de la normativa laboral con todo lo que eso implica. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que cuando recibe honorarios, cuando recibe sueldos, cuando recibe honorarios por asesoramiento técnico administrativo, por ejemplo, en este renglón que estoy señalando, todos estos casos para el perceptor son una ganancia gravada de cuarta categoría, ¿no? Que también en una planificación tributaria puede ser que el perceptor esté en una alícuota menor del 35%, y la compañía deduce, acá sí, en estos casos sí hay una deducción, porque acá realmente estamos esquivando estos caminos, que llamémosle estos caminos torcidos de llevarse el dinero o de utilizar los bienes, y estamos utilizando las herramientas que nos da la ley. Entonces, si le asignamos honorarios, sueldos u honorario por asesoramiento técnico, el monto que se le paga o se le asigna es deducible
en la sociedad de capital, pero es una renta gravada en cabeza del perceptor. Y también tanto los cónyuges como los hijos que prestan determinados asesoramientos, por ejemplo, los hijos capaz que son abogados, ingenieros, y capaz que prestan un asesoramiento válido a la sociedad de capital, pueden ser monotributistas y pueden facturar perfectamente a la compañía. Y entonces también desvirtuamos estas figuras que habíamos estado desarrollando en el día de hoy. Y creería que con esto terminamos. Perdóname que te interrumpa. La referencia normativa ahí, 92I dice, entiendo yo que es 91I. Es 91, sí, tenés razón, Joaquín, ya nomás lo corregimos. Ya nomás. Salimos de acá y ya nomás lo corregimos. Acá es 91, gracias. Y 92, en el 92 están, por ejemplo, estos, los de los cónyuges están. Este está en el artículo 92, ahora no me acuerdo el inciso, si es el B o el C, pero esto está en el 92. Así que ponemos grabar, y con esto sí terminamos esta temática. Así que también terminamos unos minutitos antes, porque no tuvimos recreo. Así de paso la Claudia me da de comer, que tengo hambre. Vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola. Sí. En relación al ejemplo que usted había dado, ¿sí? Entonces, digamos, de todo el ejemplo que usted había desarrollado, me queda que en cabeza del socio se tenía que pagar el 7% como impuesto cedular de esos 50.000 que era dividendos fictos, ¿sí? Ya sea por pago único o con determinación en conjunto, después depende si está inscripto o no inscripto, y en cabeza de la sociedad, el interés presunto de esos 10.800 por la tasa es lo que tenía que incorporar como ganancia agravada y a la vez como justificación porque no es una verdadera entrada de fondos. Como no justificación. La última parte se me fue la voz. Bueno, y en cabeza de la sociedad, el interés presunto de los 10.800 por la tasa, ¿sí? Sería después lo que tendría que ser de impuesto, pero a la vez sería una justificación porque no es una verdadera ingreso de fondos. Como ajusten más, ¿no? ¿En cabeza de quién? De la no, sociedad. Déjame que le deje que razone, Joaquín. ¿En cabeza de quién? De la no, sí, está bien. Bueno, vos misma lo vas a razonar. La sociedad no hace un cierre patrimonial como hace la persona humana. Ok. Si el cuadro de justificaciones tiene motivación o fundamento porque hacemos ese cierre que es como un flujo de fondos. Pero la sociedad de capital no hace eso. Solamente entonces lo que estaba diciendo Joaquín no hace falta. O sea, hacen parte del balance contable y va haciendo los ajustes impositivos. Entonces ahí en el ajuste es que tengo que en la columna de más tengo que poner este interés presunto. Sí. Bien, ahora déjenme preguntarle a Armando lo del tema de las becas. Pero ya me ha dicho Joaquín que no hay lugar. Bueno, cualquier cosa, como ustedes tienen clase mañana tienen clases de práctica, por ahí les avisamos porque sería interesante si alguno puede participar de esa capacitación que va a estar a cargo de los dos Hayes y Carlitos Ibarguren. Bueno, siempre a disposición, un gusto de verlos, que estén bien, sanitos, vacúnense porque ahora dicen que van a vacunar a todos, así que cuantos más vacunados, mejor para todos. Que estén bien, Buenas noches, adiós. profesora. Gracias, Gracias, Joaquín. profesora. Hasta luego. Profe, gracias. Chao, chao.